Recuerden que esta grabación va a estar siendo colocada también en el aula virtual para que la podamos consultar cuando lo tengamos a bien. Les agradezco mucho que estén por acá y vamos a iniciar. Además, por favor, me confirman que estamos viendo la presentación de PowerPoint. En este momento pueden levantar la manita. Muchas gracias, muchísimas gracias. Antes de iniciar, eh, vamos a iniciar con un repaso y luego vamos a ver estos temas que podemos observar en la presentación. Voy a tomarme un tiempito durante la presentación también para compartir con ustedes un tema que no es un detalle menor y que quisiera, por favor, presten muchísima atención cuando estemos hablando de ello y que levanten la mano, evacúen todas sus consultas y hagan todas las preguntas que tengan que hacer, porque quisiera que en la parte final del trabajo de investigación, de verdad, traten de ser muy amplias, pero también muy directas y muy directos en cuanto a las conclusiones que solicita el trabajo. Y ahorita vamos a ver a qué me refiero con esto. Muy bien, hemos visto en las dos ocasiones anteriores en las que nos hemos podido ver, bueno, un poco de historia de la contabilidad, para qué es que funciona la contabilidad, quiénes son los usuarios de la contabilidad y adicionalmente hemos conocido elementos que son básicos, teoría que es muy, pero muy básica, pero que tiene que ver estrictamente con la contabilidad. Por ejemplo, ya conocemos lo que es un activo, un pasivo, un patrimonio, un ingreso y el gasto. También hemos comprendido que estas son cuentas y que dentro de cada uno de estos conceptos podemos encontrar otras cuentas que pertenecen a ellas mismas. ¿Qué significa esto? Bueno, que hemos aprendido que dentro del activo podemos encontrar activos corrientes y activos no corrientes. Hay una característica que nos ayuda a identificar cuál se clasifica en cuál. Pasivos corrientes y pasivos no corrientes, también hay una característica que nos ayuda a identificar en cuál lo voy a clasificar. Y dentro del patrimonio también hay una composición de algunas cuentas que podríamos estar identificando dentro del patrimonio y así las vamos a clasificar. Hemos logrado acercarnos también a otro concepto que es el de catálogo de cuentas contable. Este concepto nos ayuda muchísimo. Es una herramienta básica para poder identificar a qué cuenta pertenece cada uno de los movimientos que vamos a estar analizando. Las semanas anteriores aprendimos exactamente qué es un asiento. Es un registro de los movimientos que tienen las empresas diariamente que se dedican a cualquier tipo de actividad. Y hoy vamos a ver un poco sobre lo que tiene que ver, o vamos a girar un poco sobre lo que tiene que ver con el ciclo contable y los estados financieros. Vamos a volvernos un poquito para ver cuál es el proceso contable y a partir de ahí entonces iniciaremos con la parte teórica práctica, porque les traigo algunos ejercicios que he extraído directamente del libro y que me gustaría compartir con ustedes. Por favor, si a lo largo de la sesión tienen alguna consulta, levanten la manita. Si yo no les he dado la palabra porque no los estoy viendo, habiliten su micrófono y hagan las consultas. Y si tenemos alguna dificultad con el micrófono o con la manita, pues entonces escribamos en el chat. No nos quedemos con ninguna duda, se los pido de todo corazón. Hoy es un momento justo para poder sacar cualquier tipo de dudas. Muy bien. Dicho esto, según la página 204, hay un esquema que resume muy bien el proceso contable que inicia y noten, desde ningún registro. La contabilidad no inicia con registros contables, sino más bien registra con un proceso de análisis de cada transacción. ¿Qué significa esto? Que antes incluso de registrar a nivel contable, nosotras y nosotros debemos analizar. Y aquí voy a iniciar con lo que les indicaba anteriormente sobre cuál es nuestro rol
respecto a la contabilidad y los negocios en los que vamos a estar trabajando o colaborando. Es muy probable, si es cierto, es muy probable que usted no sea la persona que tenga que registrar las transacciones contables. Incluso es muy probable que estemos acá pensando, ¿yo por qué tengo que ver contabilidad? Si la realidad es que yo no voy a ser contador o contadora. No me interesa. A mí lo que me interesa es administrar empresas que tienen que ver con la hospitalidad y con el turismo. Em, bueno, entonces desde aquí yo quisiera entonces trasladarles cuál es la visión. Vean, es importante que si bien es cierto, tal vez usted no realice las transacciones contables como persona que administra un negocio, en este caso de turismo o de hospitalidad, usted sí tiene que identificar si los números que le están presentando las personas que son responsables de elaborar la contabilidad son reales o no son reales. Y vamos a hacer especial énfasis en este paso número 1. Tiene que conocer cuáles son las transacciones que está realizando el negocio. En otras palabras, no solamente usted va a tener que adquirir conocimientos en alimentos y bebidas, en tasas, no solamente en temas de blancos y su manejo, en ama de llaves, en cómo administrar un hotel o cómo administrar un negocio o cómo generar reservas y los check-in y el check-out, no solamente esto, sino que usted tiene que tener un conocimiento profundo de su negocio a nivel de por dónde es que está entrando el dinero y de qué manera se está utilizando el dinero en la empresa, porque a partir de ahí podría entonces tomar decisiones y puede ser que las decisiones que usted tome lleven al éxito o al deséxito a un negocio. Entonces, cuando analizamos, o más bien cuando nos referimos al paso número 1, análisis de transacciones es identificar si se trata de una compra, identificar si se trata de una venta, identificar si se trata de un ingreso o de un gasto, si es una inversión o una compra de activo. Y si es una compra, usted ya la identificó, entonces necesitamos identificar de qué manera se pagó la compra. ¿Fue a crédito? ¿Fue de contado? ¿Fue por medio de transferencia? ¿Fue por medio de efectivo? Una parte de la compra se realizó por medio de transferencia bancaria, otra parte de la compra se realizó por medio de un pago en efectivo y la restante parte de la compra se realizó por crédito. Notemos que en una misma transacción pueden haber distintos movimientos. Y entonces cuando yo tengo claridad sobre qué es lo que está ocurriendo, cuál es el movimiento que yo estoy registrando, a partir de ahí entonces yo podría identificar y trasladar el conocimiento teórico que hemos adquirido hasta este momento en, ¿será que este registro es correcto o no es correcto? De nuevo, hago un énfasis muy puntual en esta parte número 1, porque si es cierto, usted probablemente no tenga que elaborar la contabilidad de la empresa, pero es la persona responsable de tomar decisiones y las decisiones en los negocios se toman basados generalmente en números. Bueno, por supuesto que hay otros elementos que tomar en cuenta, pero los estados financieros son la base fundamental para poder tomar decisiones en si yo voy a invertir, voy a crecer, voy a expandirme, no voy a cerrar, más bien voy a contraerme, etcétera. Después de que yo analizo la transacción, pues lo registro contablemente hablando. Entonces, si me doy cuenta que es un activo, registro como activo, y si es una compra de activo, entonces registro la compra del activo, lo que corresponde a la parte del activo, y la parte de cómo es que yo lo compro, ¿verdad? Si es a crédito, entonces registro el pasivo. Si se trata de un pago por transferencia completo, entonces también registro el activo, porque recuerden que ahí lo que está ocurriendo es que estoy obteniendo un bien y está saliendo dinero de mi negocio. Y así sucesivamente, ¿sí? Por el contrario, no, más bien me están reservando una habitación, me están pagando una reservación, etcétera. Pues entonces yo analizo si se trata de un ingreso y de qué manera estoy obteniendo el ingreso. Todavía no me lo están pagando, nada más se trata de una reserva. Bueno, entonces ya usted emitió factura, eso se convierte en un ingreso según tributación directa. Cuando usted reciba el pago, entonces ahí usted generará el registro correspondiente. Después de tener claridad sobre todos los movimientos que se han generado, por medio de asientos de diario, entonces yo me corresponde
resumir todos los movimientos que se han generado en el negocio por medio de la mayorización. Y eso es la mayorización en términos sumamente sencillos. No es ni más ni menos que tomar todos los movimientos, colocarlos en T de mayorización. Y es cierto también que esto lo hacen algunos sistemas, pero usted debería de conocer el fondo de cómo es que esto trabaja. Se colocan los números en las T de mayorización y al final se suma en la parte izquierda, se suma la parte derecha y se saca la diferencia, la parte izquierda menos la parte derecha, y donde está el monto más alto, entonces coloco el saldo. Y aquí voy a hacer otro paréntesis. Recuerde, por favor, que existe una regla. Un poquito más adelante vamos a hablar de manera más específica sobre esa regla, pero los activos, los pasivos, el patrimonio, el ingreso y el gasto tienen saldos normales, saldos que en teoría deberían de guiarnos a nosotros, entrenar el ojo como administradores para saber si esos números que nos están presentando son correctos o no, no están tan correctos, están ajustados. La debilidad más grande que presenta la contabilidad es que puede ser manipulable y los números siempre van a dar, ¿verdad? Entonces hay que tener un poquito de suspicacia con eso. Por supuesto también que esto se va ganando con la experiencia y con los años que uno tenga de estar tomando decisiones con este tipo de información. Bueno, después de la mayorización, entonces elaboramos un estado pro forma, así es como se le llama, ni siquiera es un estado financiero, sino que es un estado pro forma que nos ayuda a probar, a darle un check a una de las ecuaciones más básicas, o más bien a uno de los principios más básicos de la contabilidad. ¿Lo recuerda? Todo lo que yo registro a la derecha, tengo que registrarlo igualmente a la izquierda. En otras palabras, todo lo que yo registro al debe, tiene que sumar exactamente lo mismo del registro que yo estoy realizando al haber. Y eso se prueba mediante un balance de comprobación. Y aquí, entre paréntesis, ustedes pueden observar que dice sin ajustes. ¿Por qué es que ocurre o por qué es que colocamos esta advertencia ahí sin ajustes o este subtítulo? Porque resulta que podemos llegar al último día del mes, cuando vamos a cerrar la contabilidad, estamos revisando los números y nos damos cuenta que algo no fue registrado correctamente. Puede ser un error que beneficie al negocio o puede ser un error que perjudique al negocio o definitivamente también podría ser un registro que llegó a última hora en el último momento y tenemos que mostrarlo en los estados financieros, en la contabilidad. Y para eso entonces se crean los asientos de ajuste. Estos asientos de ajuste son exactamente iguales desde la parte operativa a los asientos de diario. Son lo mismo, lo mismo. Solamente que se les llama asientos de ajuste porque son transacciones que nos van a ayudar a nosotros a acercar al máximo posible los estados financieros a los números reales. ¿Hay alguna duda en este sentido? ¿Todo hasta el momento se está comprendiendo? ¿Estamos claros y claras? Pueden levantar la manita para nada más decir que sí. Excelente, gracias. Luego de que yo, gracias. Luego de que yo analizo los asientos de ajuste, registro los asientos de ajuste, pues entonces podría ir elaborando los estados financieros. Iniciando, ahorita vamos a ver que operativamente hablando podríamos hacerlo primero con estado de resultados y luego con balance de comprobación y ahorita lo vamos, perdón, primero con estado de resultados y luego con balance general. Pero antes de llegar a al estado de resultados y al balance general, necesitamos elaborar un estado financiero que nos permita a nosotros otra vez identificar si los ajustes que hicimos anteriormente nos permiten cumplir con el principio básico de la contabilidad. Todo lo que he registrado al debe tiene que ser exactamente lo mismo a lo que he registrado al haber. Y eso se llama volver a elaborar la balanza de comprobación, pero después de ajustes. También se puede lo podemos observar en algunos textos como balance de comprobación ajustado. Ahora sí, ya nosotros estamos completamente seguros de que hemos registrado los números correctos y que
todo lo que hay registrado a un lado suma exactamente igual que lo que hay registrado al otro lado, y esto nos permite entonces elaborar los estados financieros, estado de resultados y estado de situación financiera o balance general. Es un sinónimo, balance general también lo pueden encontrar perfectamente en algunos textos, y es un sinónimo de estado de situación financiera. ¿Qué nos muestra uno y el otro? Lo vamos a ver hoy y lo vamos a analizar a profundidad. Les recuerdo, por favor, no se queden con ninguna duda. Entonces vamos a iniciar desde la mayorización. No vamos a iniciar hoy desde el puro principio, sino que vamos a tomar como referencia el balance de comprobación. Miren, perdón, la mayorización. En la página 23 y 24 encontramos una serie de movimientos, específicamente 8 asientos de diario. Esos asientos de diario mayorizados los estamos presentando ahorita en la pantalla. Nada más vamos a llamar la atención respecto a lo siguiente. Para la cuenta de efectivo existieron asientos de diario que modificaban la cuenta de efectivo en el asiento 1, en el 2, en el 3, en el 4, en el 5, en el 6 y en el 7. En otras palabras, prácticamente el 90% de los asientos que realizamos anteriormente estaban afectando la cuenta de efectivo. Sí, solamente el asiento número 8 no. Y ese mismo análisis podríamos hacer con cada una de estas cuentas. Por ejemplo, capital solamente se había afectado por el asiento número 1, mobiliario y equipo solo por el asiento número 2, suministros por el asiento número 3, etcétera, etcétera. Perdón, cuenta por pagar por el asiento número 2. ¿Qué quisiéramos destacar acá? Bueno, nada más recuerden que el procedimiento es, una vez que yo estoy mayorizando, que logro llegar a la mayorización, sumo todo lo que está al debe, que es la parte izquierda de la cuenta, o sea, estos asientos que vemos acá, los voy a sumar. Eso da un total de 2.621.500. Procedo a sumar cada uno de los movimientos que afectaron a la cuenta de efectivo al haber, o sea, la parte derecha de la cuenta, y eso suma un total de 1.132.000. En este caso específico, el monto más alto está el debe. Entonces resto 2.621.500 menos 1.132.000 y coloco el saldo donde se encuentra el monto más alto, o sea, al debe. Y esto sería un total de 1.489.500. ¿Esto nos queda claro? ¿Se comprende? ¿Se comprende todo esto? Muy bien, muy bien. ¿No hay ninguna duda en este sentido? ¿Todo está clarísimo? Profe, yo tengo una duda. Adelante. Este, digamos, ¿qué pasa si en el ejemplo, digamos, del efectivo, bueno, las cantidades son los 2.620.500 y la otra cantidad es 1.132.000? ¿Qué pasa si, digamos, eh, la cantidad del debe es menor a la cantidad del haber? Igual se hace la suma igual o se pone este número mayor antes o cómo es que se haría. Ujú. Jessica, perfecta su pregunta, se lo agradezco mucho. Jessica lo que nos está diciendo es qué ocurre si estos números estuvieran invertidos, o sea, el 2.621.000 estuviera al haber y el 1.132.000 al debe. Jessica, tú me regalarías nada más un par de diapositivas más adelante y lo vemos con un ejemplo. Y entonces aprovechamos ya para evacuar esa duda, porque exactamente ahí es donde yo quiero hacer, digamos, un alto en el camino para poder analizarlo profundamente. Sí, ¿Te profe, parece? está bien. Sí. Muchas gracias más bien por la pregunta, excelente. Ahora sí, damas y caballeros, entonces, ¿qué correspondería según los pasos que vimos anteriormente? Una vez que nosotros tenemos la mayorización, deberíamos de comprobar si todo lo que es registrado al debe, los saldos que se encuentran al debe, todos estos saldos que se encuentran al debe, yo los sumo y cumplen con el fundamento más básico de la contabilidad.
¿Cuál era? Que todo lo que yo registro al debe tiene que sumar exactamente a los saldos que se encuentran al haber. Voy a mostrarles nada más una imagen, una figurita que nos ayuda a ver el ordenamiento, nada más, y los montos, pero en realidad este no es el balance de comprobación. En la próxima diapositiva, entonces vamos a centrarnos un poco, en las próximas diapositivas nos vamos a centrar un poquito en el balance de comprobación. Lo único que quiero es que ustedes se den cuenta que si yo coloco los saldos de cada cuenta que se encuentra al debe, cada una de estos son los saldos de las cuentas que se encuentran al debe, suman 3.050.000. Y si sumo los saldos que se encuentran al haber, suman exactamente igual. Puedo decir entonces que existe una igualación entre el registro que yo he realizado al debe por distintas cuentas que se comportan al debe y el registro que yo he realizado al haber por otras cuentas que se registran o que tienen comportamiento al haber. ¿Se comprende esto? Nada más para que tengamos claridad, esto no es el balance de comprobación, es nada más un ejemplo para que ustedes observen que sí pega, sí cuadra. Cuando escuchen en contabilidad todo cuadra, es precisamente se refieren a este ejercicio. Profe, Adelante, Wagner, perdón, por favor. ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, bien. ¿Usted cómo está? Muy bien, ¿y usted? Me alegra. Bien, Me bien, alegra. gracias a Dios. Profe, mire, yo quería hacerle un comentario. Es con respecto a la tarea, porque viera que, bueno, yo hice una consulta, pero seguramente me contestó el otro profesor. Él me dijo que, bueno, después de los asientos de diario, sí había que hacer una mayorización, Ujú. pero sí, como una pequeña mayorización con respecto a los asientos de diario. Pero luego, no sé si fue usted que me contestó después y me dijo que la mayorización no era necesaria. Entonces quedé como con la duda, tal vez que usted me la pueda, si no había problema de agregar la mayorización. Sí, más bien Wagner. Y ahorita lo vamos a ver porque vamos a ver el ciclo completo. Siempre que nosotros hacemos asientos de diario, lo correcto es el siguiente paso es mayorización. Ah, Hoy vamos a ver también que hay asientos de ajuste. Entonces, son asientos de diario, pero que ajustan. Y luego de esos asientos de diario que son de ajuste, hacemos la mayorización de nuevo. ok, ¿Está gracias. bien? Con mucho gusto, con mucho gusto. Bueno, continuando entonces, no sé si hay alguna otra duda, alguna otra consulta. ¿Todo bien? Recuerden, por favor, no se queden con ninguna duda. Es importantísimo que nos vayamos de esta tutoría con la mayor claridad posible. Muy bien, entonces, ahora sí, en la página 106 encontramos asientos de ajuste. Entonces, vamos a verlo desde esa perspectiva. Voy a mostrarles la diapositiva. Miren, en primera instancia, podemos observar un balance de comprobación, pero este balance de comprobación, ¿cómo lo sabemos? Porque lo que está al debe suma exactamente igual a lo que está al haber, pero este balance de comprobación no tiene ajustes. ¿Sí? Según la página 6, es el balance de comprobación sin ajustes. ¿Cómo lo sabemos también? Observen cuál es el saldo del efectivo. ¿Cuál es el saldo de suministros de oficina? ¿Cuál es el saldo del IVA por pagar? Bueno, estas son tres cuentas que ahorita tienen un saldo de cero. ¿Sí? Pero el mismo ejercicio nos presenta algunos asientos de ajuste. Por ejemplo, nos dice el primero, nada más permítame quitar estas rayillas de aquí para que no nos distraiga. Muy bien. Por ejemplo, el primero nos dice, se prestaron servicios de contado por 500.000 masiva. Entonces, recuerden, ¿cuál es el primer paso? Analizar el movimiento. Entonces, según este ejercicio, yo estoy prestando un servicio, estoy cobrando 500.000, pero debo retener el impuesto al valor agregado. Yo me convierto en un retenedor de ese impuesto y se calcula sobre el monto total que yo estoy cobrando. Si yo cobro 500.000, debería
de multiplicar esos 500,000 por el 13% del IVA y eso me da un resultado de 65,000. Entonces, ¿cuál es el registro? En primera instancia, yo recibo el efectivo de la totalidad. ¿A qué me refiero con la totalidad? La porción del servicio que yo estoy cobrando, más tengo que cobrarle a mi cliente el 13% de IVA. En total, yo debería estar recibiendo 565,000. ¿Qué significa eso? Entonces, que yo en la contrapartida del asiento coloco IVA por pagar, significa que es un IVA que yo estoy reteniendo al haber ingreso por servicios, solamente el monto que yo estoy cobrando. ¿Se comprende este asiento? ¿La explicación? ¿De dónde vienen los montos? ¿Cómo registro? Sí, profe. Profe, nada más una consulta. ¿Por qué Dale. el IVA pagar no se puede hacer, colocarlo desde una vez en el asiento de diario, por decirlo así? Y nada más, Wagner, recuerda que ahorita ya pasamos la etapa de asiento de diario. Entonces, al final del mes, de repente nos llegó ese pago, ¿verdad? De 500,000 que no estaba incluido en los estados financieros, entonces nos corresponde a nosotros ajustar los estados financieros y por eso lo estamos registrando acá. Pero la metodología es la misma, ¿verdad? Solo que los asientos de diario se realizaron antes de que estemos haciendo el cierre contable. ¿Está bien? Aquí, Ok. en este caso específico, ya estamos sentados, estamos cerrando la contabilidad y nos aparece una transacción que no habíamos tomado en cuenta. Cuando estamos revisando los números, y vemos que hay una transferencia, tal vez en nuestro banco o tal vez tenemos el efectivo y vemos que no estaba reflejado en la contabilidad, nos corresponde a nosotros registrarlo para ajustar la contabilidad. ¿Estamos? Es muy claro, profe, gracias. Perfecto, con mucho gusto. Jessica, no sé si tienes alguna duda. Sí, profe, nada más que estaba observando el enunciado y sí, estaba viendo yo que digamos sí, que los 65,000 son el IVA. Entonces, Ujú. digamos, si a mí me pagan los 665,000, pero Los entonces como a mí, 565, sí, sí. entonces como a mí no están pagando, entonces yo los pongo en el debe y ya los otros como los separo por categorías. Muy bien, muy bien. Jessica, nada más recuerda que el efectivo es un activo que aumenta Mm, el debe, entonces por eso, como yo estoy recibiendo el dinero, ¿verdad? De 565, indistintamente de que esos 65 no me pertenecen. Esa no es plata mía, sino que yo la estoy reteniendo porque después se la tengo que trasladar a tributación directa. Recuerda que es un mm. impuesto que pagan las personas al gobierno y yo sencillamente lo que hago es retener ese monto, no lo puedo usar para mi negocio porque luego tengo que trasladarlo hacia tributación directa. Ujú. Profe, y otra consultita, digamos, si a mí en algún enunciado veo que me sale este IVA, yo tengo que ponerlo siempre, aunque no esté explícitamente. Digamos, por ejemplo, que en algún enunciado me salga que se cobró 500,000 pesos, pero sin el IVA. Entonces, eso habría que ponerlo siempre. Excelente, excelente pregunta. En términos generales, Jessica, vamos a calcular el IVA siempre, ¿verdad? Siempre lo vamos a calcular, a no ser que diga en el enunciado IVA incluido. ¿Qué tendríamos que hacer en ese caso? A los 500,000, restarle los 65,000 y ese sería el monto nuestro, porque siempre hay que pagar el IVA. ¿Estamos claros? Sí, profe, entonces, digamos, si a mí me sale el IVA, yo siempre lo pongo, aunque el enunciado me diga que no tiene IVA. Solamente si de repente te dice que es una empresa, se le prestaron servicios a una empresa que está exento de pagar el IVA. Ahí sí Ujú. no se registra. Ok, entonces, ¿Está bien? perfecto. Pero tendría que Sí, ser así de específico. sí, ajá, sí, algo muy específicos. También puede ocurrir, Jessica, y esto es importante, gracias también por esa pregunta. Hay empresas en la actualidad que tienen el IVA reducido. Entonces, por ejemplo, si nosotros le prestamos
Imagínate que somos dueños de un hotel y un funcionario de la UNED llega a hospedarse a nuestro hotel. En la factura no se puede ver reflejado el 13% del IVA, sino que se ve reflejado el 2% del IVA. ¿Por qué? Porque las universidades estatales tienen una disminución del IVA y pagan solo el 2%, no el 13%. Eso en la vida real, ¿verdad? Nada más para que lo tomemos en cuenta en la vida Sí, real, sí. que eso ocurre también. También, pero a Ok, nivel, digamos, de texto, tiene que ser muy específico. Se prestan servicios a una empresa que no paga IVA. ok, entonces ya, todo muy claro, profe. Muchas gracias. Con mucho gusto, con mucho gusto. El siguiente asiento, si no tenemos ninguna otra consulta, dice, se pagó una deuda y se canceló una cuenta por cobrar. Aquí no hay mucho que identificar. Sencillamente teníamos una deuda y lo que se procede es a cancelar el monto completo. Entonces, sí, se recibe el efectivo y alguien nos está pagando esa deuda, ¿verdad? Tengo que cobrar los 150.000 colones y esa persona o esa entidad, esa institución, se acerca donde mí y me dice, mire, yo le debía 150.000 colones, tome, ahí está el dinero. ¿Qué tengo que hacer? Nada más registrar el dinero, como es un activo, aumenta el debe. Y recuerden que la cuenta por cobrar también es un activo. En este caso específico, como me están pagando la deuda, no tiene que aumentar, sino que tiene que disminuir. Y si el efectivo o el activo aumenta el debe, pues disminuye el haber. Este asiento no tiene mayor análisis que hacer, ni mayor cálculo tampoco. Fiorella, por favor. Yo tengo una duda con respecto a la página. Digamos que sale el efectivo sin nada. O sea, no tiene ningún monto, por así decirlo, en el cuadro. Y eso Sí, 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 pero si te vas a la referencia de la página 106, vas a encontrar una cuenta por cobrar de 150.000 en el balance de comprobación al 31 de marzo, el inicial. ¿Sí lo ves? sí. ¿Sí lo tienes ahí? Entonces, como dice, se pagó la deuda, o sea, más bien nos cancelan esa deuda, se cancela la cuenta por cobrar, en ese caso específico es el monto completo de la cuenta por cobrar. Si tuviéramos 200.000 colones ahí como cuenta por cobrar, tendríamos que eliminarla por completo, 500.000 o 1.000.000. ¿Estamos Mm, bien? sí, ok. Eso es porque está conectado con el balance de comprobación antes de ajustes. ¿Listo, Sí, Fiorella? sí, ya quedó claro. Gracias. Con mucho gusto. Muy bien, el siguiente asiento de ajuste dice se compraron suministros de oficina por 300.000. Entonces aquí sencillamente se registra igual, ¿verdad? Yo estoy obteniendo suministros de oficina, son 300.000 nada más. Observemos que aquí hay un comportamiento inverso. Si ustedes recuerdan, el IVA por pagar que habíamos registrado en el asiento número 1 estaba al haber. ¿Por qué? Porque yo soy retenedor. Y en este caso, IVA por pagar está el debe. ¿Por qué? Porque yo lo estoy pagando. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Más adelante lo vamos a ver en la mayorización. Se netea. Por ejemplo, si yo retengo 100.000 colones, pero pago 50.000, entonces lo que tengo que devolverle a tributación directa sería nada más la diferencia. ¿Por qué? Porque yo estoy reteniendo 100.000, pero le estoy ya pagando por otros medios al gobierno 50.000, lo único que tendría que pagarle sería la diferencia. Es por eso que cuando yo tengo la posición de pagador, el IVA por pagar no va al haber, sino que va al debe. ¿Se comprende esto? Hay dos posiciones, uno es retenedor y el otro es pagador. Cuando yo soy pagador, lo registro al debe. Cuando soy retenedor, lo registro al haber. ¿Se comprende? Muy bien. Ahora ya me confundí. Pero no sé si es pregunta o si me estás diciendo que sí, que todo bien. Ah, no, que sí se comprende. Pura vida. Ok, muy bien. Y luego, pues claramente
yo tengo que pagar, pero tengo que pagar el total, lo que me costó, más el IVA, 339,000, por eso es que tenemos el efectivo al haber. Es un activo que está disminuyendo. Muy bien, muy bien. Ahora, ¿recuerdan el balance de comprobación antes de ajustes? Si no lo recuerdan, no importa, yo se los presento. Y aquí está Fiore a la vez, que están los 150,000 por cobrar. Y estos son los asientos, el asiento 1, el asiento 2 y el asiento 3. ¿Qué quisiera destacar yo en este momento? Que hay cuentas que están tocando los asientos, como esta de efectivo, como esta de efectivo y como esta de efectivo. ¿Recuerdan? Y el balance de comprobación antes de ajustes no tenía ningún saldo en esa cuenta de efectivo. Pero igual que esa, tenemos la cuenta por cobrar, que era de 150,000 y ya no debería de existir. Tenemos suministros de oficina, recuerdan que los habíamos obtenido, que tenían saldo cero. IVA por pagar, tenían saldo cero y tenemos 2 registros de IVA por pagar. Y la cuenta de ingreso por servicios que requiere de un ajuste. ¿Por qué? Porque aquí teníamos nosotros una cuenta de ingreso. Aquí está la cuenta por pagar que corresponde a estos 150,000. ¿Se comprende esto, damas y caballeros? Ahora sí, perdón. Ahora sí queda un poco más claro a qué nos referimos con asientos de ajuste. O sea, es mostrar algunos movimientos que de repente en el balance de comprobación antes de ajuste no se estaban reflejando. Jessica. Profe, es que aquí no entendí, digamos, el balance de comprobación, eh, uno agarra todos los montos o agarra algunos. Es que esa parte sí no la puedo entender muy bien. Nada más recuerda, Jessica, que aquí lo que quise es mostrarles que este es el balance de comprobación antes de ajustes, que es exactamente el mismo balance de comprobación que vimos en esta diapositiva. Ok, ok. En esta. Era el mismo, Ajá, recuerdas que lo habíamos sí, presentado, sí, luego ajá. seguimos con los asientos de ajuste y lo único que quiero es que ustedes observen que aquí están los asientos de ajuste y ahora sí, de manera resumida, para que ustedes los tengan a mano y estamos analizando el balance de comprobación antes de ajustes. ¿Y qué estamos diciendo del balance de comprobación antes de ajustes? Que requieren ajustes para que muestren los saldos en cada uno, los saldos correctos en cada uno de los espacios que tiene una estrellita. ¿Por qué? Porque esas cuentas han sido ajustadas por medio de estos asientos. Ok, entonces, digamos, en este ejemplo se tiene que ajustar el efectivo, las Ujú, cuentas por cobrar, los ujú, suministros de oficina, muy el bien. IVA por pagar Ujú, y los ingresos por servicios. excelente, Eso excelente. es, ¿y cómo se ajusta eso? Muy bien, excelente pregunta. Ya vamos para ahí. No coma ansias. Ok, Excelente, muchas excelente. gracias, profe. No, con mucho gusto. Ahí vamos, exactamente, Jessica. Mira, ¿cómo se ajusta esto? Ahora nada más les estoy mostrando los asientos de ajuste. ¿Cuál es el siguiente paso? Y aquí le voy a responder a Wagner de una vez. Una vez que yo tengo claridad sobre cuáles son los asientos de ajuste, ¿cuál es el siguiente paso según la figura que habíamos visto en la diapositiva número 1? Bueno, presentar las mayorizaciones. Entonces, voy a trasladar el movimiento del asiento número 1 a la T de mayorización de efectivo como número 1. Voy a trasladar el siguiente movimiento de IVA por pagar a la T de mayorización de IVA por pagar como asiento número 1 y voy a trasladar ingreso por servicios en el asiento número 1. Nada más recordemos que ingreso por servicios tenía un saldo inicial de 1.200.000. Voy a devolverme un segundito nada más para que esto nos quede claro. Si hay alguna cuenta que tiene un saldo, voy a irme para acá, voy a utilizar el borrador y voy a quitar esto de acá. Recuerden que esta cuenta no tiene saldo, esta cuenta tiene un saldo, ahorita la vamos a ver. Esta cuenta no tiene saldo, esta cuenta no tiene saldo, pero ingreso por servicios presentaba un saldo de 1.200.000. ¿Qué significa esto?
que cuando yo vaya a ajustar las cuentas, tengo necesariamente en la T de mayorización que recordar que existía un saldo inicial en la cuenta, cualquiera de ellas, pero en este caso específico, de ingreso por servicios. ¿Se comprende esto? Sí, muy bien, muy bien. Y entonces solamente traslado el movimiento del asiento número 1 por 500,000 al haber. Lo mismo, esto ya lo habíamos visto, ¿verdad? Operativamente hablando, cómo era que funcionaba la mayorización. Traslado el movimiento del asiento número 2 de efectivo y de cuenta por cobrar. Si observan aquí, cuenta por cobrar tenía un saldo inicial de 150,000. Ahora nada más traslado los 150,000, no al debe, sino al haber. Y traslado cada uno de los movimientos del asiento número 3 hacia las mayorizaciones correspondientes. Por ejemplo, suministros de oficina. Entonces genero el movimiento de suministros de oficina, iba por pagar, el movimiento iba por pagar, y también finalmente el de efectivo. Ahora sí, Jessica, tú me preguntabas, profe, ¿qué ocurre si de repente el monto que está al haber es superior al monto que está al debe? Lo voy a representar de la siguiente forma. Supongamos por un momento que esta sumatoria, olvidemos estos montos, pero que cuando yo sumo el monto que está al debe, me da 215,000. Podemos observar claramente que en la cuenta de efectivo tenemos un monto superior al haber que al debe. ¿Esto está quedando claro? ¿Sí se comprende? Sí, profe. Ok. Si yo realizara la operación, tengo que restarle a 339,215. Quiere decir que entonces este saldo ya no tendría sentido. ¿Dónde coloco el monto resultante? Donde esté el monto más alto. 339,000 es más alto que 215. La diferencia es de 224,000. ¿Se comprende esto? Sí, profe, ya me quedó muy claro. Entonces, se hace la suma siempre con el número, perdón, la resta, o sea que se le resta el número más grande al número más pequeño y el resultado se pone siempre en la casilla del número más grande. Esa es la teoría, Jessica. Excelente. Ahora bien, muchísimas gracias, porque sí, así es, Jessica, ese es el análisis correcto y la teoría bien aplicada. Ahora bien, vean, damas y caballeros, yo les inicié esta sesión haciendo énfasis en que la contabilidad no tiene que ser de dominio completo suyo, o sea, usted no tiene que ser un experto en asientos contables y en mayorizaciones y en elaboración de estados financieros. Probablemente usted no se vaya a dedicar a esto. Quizás después de esta clase, quizás después de esta tutoría de contabilidad 1, usted diga, uy, no, me enamoró la contabilidad y la verdad es que voy a terminar de estudiar y voy a seguir paralelamente o después con la carrera de contaduría. Puede ser excelente si esa es la decisión, pero lo que usted no puede dejar de pasar es lo siguiente. Esto lo vimos desde la clase número 1, si no me equivoco. Si ustedes recuerdan, las cuentas contables tienen un saldo normal. ¿Qué significa esto? Que yo esperaría como administrador de un negocio ver que los activos se comporten al debe, que los pasivos se comporten al haber, que el patrimonio o el capital tenga un comportamiento de saldo al haber, que los gastos tengan un saldo al debe y que los ingresos tengan un saldo al haber. ¿Se comprende esto? En otras palabras, mi ojo de administrador tiene que estar lo suficientemente bien entrenado para esperar, es lo que se espera, pero puede ocurrir lo contrario. Pero lo que yo esperaría y sería todo normal es que el saldo de las cuentas se comporten cuando son activos al debe. ¿Por qué? Porque
la lógica establece que usted quiere que sus activos vayan aumentando. Y dentro de los activos estamos hablando de los corrientes y los no corrientes. ¿Qué significa esto? Que su dinero vaya aumentando, que sus cuentas por cobrar vayan de manera razonable aumentando. ¿Por qué de manera razonable? Porque usted no puede tener demasiadas cuentas por cobrar. Tiene que haber, ¿verdad? Todo un procedimiento y todo el tema para dar cuentas por cobrar, para dar crédito. Pero que estén ahí en el orden de la cuenta por pagar, que esté en el debe. Puede ser que sea edificios, vehículos, marca, etcétera. Todos estos activos deberían de estarse comportando al debe. Ahora, ¿qué está ocurriendo en este escenario? ¿Alguno o alguna podría atreverse sin ningún, por favor, no tenga ningún reparo ni vergüenza, ni mucho menos, a hacer un análisis breve de lo que podría estar ocurriendo con esta cuenta de efectivo? Jessica. Eh, digamos, ok, vamos a ver, lo que está pasando en esta cuenta de efectivo con los números negritos es que está, ya que, o sea, se pone la cantidad en el debe, entonces es positivo, pero si lo vemos del lado contrario, podría decirse que hay una pérdida, no sé. Muy bien, muy bien. Vamos ahí, Jessica. Muchísimas gracias más bien por animarse, porque de eso se trata. Lo que quiero es ver si tenemos la capacidad. Recuerden que estos números vamos a olvidarlos, ¿verdad? No los vamos a tomar en cuenta. Y solamente quisiera que centremos nuestra atención en el saldo 215,339 y el saldo final de la cuenta de efectivo es de 124,000. Jefferson, por favor. Buenas noches, profe.